Bueno, ayer vimos una nueva operación que es cuando teníamos una potencia de esta forma. Podíamos tener un número cualquiera, una base, elevado a un exponente donde ese exponente es una fracción. O sea, en este caso, una base elevada a una fracción, ese exponente se puede escribir como una raíz, ¿ya? Y esto, notacionalmente, lo vamos a escribir de la siguiente manera. ¿Ya? Pero solo notacionalmente. Eso de ahí, de la raíz, el número que va ahí significa el denominador del exponente, ¿ya? El numerador da lo mismo, puede seguir, se puede mantener donde ya estaba. Entonces, hoy día vamos a ver propiedades de esto. Por ejemplo, propiedades aritméticas que tengan estas expresiones. Al igual como ya antes vimos propiedades aritméticas que tenían los exponentes, por ejemplo, cuando hay igual base, o cuando la base es distinta y los exponentes son iguales, se cumplen las mismas propiedades. Entonces, en grandes rasgos, si queremos resolver r elevado a n igual a b, notemos que nosotros, como expliqué ayer, hacemos el siguiente desarrollo. Tenemos r elevado a n igual a b. Nosotros lo que vamos a hacer es que elevamos ambos lados de la igualdad a 1 sobre n. En cuyo caso nos va a quedar r elevado a n por 1 sobre n, ¿cierto? Ese sería el lado izquierdo de la igualdad. Y el lado derecho nos va a quedar b elevado a 1 sobre n. ¿Sí? Elevar potencias preserva la igualdad. O sea, elevar a un exponente preserva la igualdad. Y fijémonos que aquí, usando aritmética, n por 1 sobre n es 1. Entonces nos queda que esto de aquí es igual a r simplemente. ¿Cierto? Porque esto es 1, entonces nos queda que r en realidad era b elevado a 1 sobre n. Donde eso es el desarrollo que se realizó acá. ¿Ok? Y resulta que estos números, por ejemplo, esto de aquí, b elevado a 1 sobre n, vendría a ser la raíz enésima de b. Esos números no siempre son reales, también, como vimos en la clase de ayer. Un ejemplo de eso es la raíz cuadrada de 2. Eso no es un número, perdón, no siempre son números racionales, o sea, no los podemos escribir como fracciones, son números reales. Y los números reales corresponden a los números que se escriben como fracción y a los que no se pueden escribir como fracción. ¿Ok? Pero que no incluyen las raíces negativas, por ejemplo. Si una raíz de denominador par, una potencia con exponente de denominador par, adentro da un número negativo, eso no está en los reales. ¿Ya? Eso es lo único que no está en los reales. ¿Ya? Entonces, si no asistieron a la clase donde se vio eso, échenle una revisadita al video. Pero en esencia es eso. O sea, vamos a tener exponentes que son fracciones. Y esos números de repente
el número global, la potencia completa, la base con su exponente, no es igual a ninguna fracción P sobre Q donde eso sea un número racional, ¿ya? Entonces, bueno, el desarrollo que acabamos de hacer sería este. Esto de aquí, de nuevo, es de la aritmética de que estamos haciendo igual base, ¿cierto? El B es la base común para todos estos productos, entonces se multiplica B n veces, ¿cierto? Y eso sería, bueno, por propiedad de igual base de las potencias, se pasa a suma, ¿cierto? Y bueno, la suma n veces de algo es n por ese algo. Entonces, aquí acabamos de demostrar que la potencia n entra acá. O sea, si elevamos b elevado a 1, si tenemos b elevado a 1 sobre n, y eso lo elevamos a n, el n entra multiplicando al exponente. Ya, esa es una propiedad. Fijémonos que raíz enésima de b lo definimos como b elevado a 1 sobre n. Pero eso es cuando b sea positivo, ¿ya? Si es que el n es par. Si esto está bien definido, a esto de aquí se le conoce como radical, donde b es el radicando y n es el índice, ¿ok? Es como análogo cuando uno tenía una potencia y tenía la base y el exponente. Bueno, acá la base es el radicando y el exponente es el índice de la raíz. Pero eso es solo terminología, ¿ok? Eh, la gracia de las raíces es que no son mucho más complicadas que las potencias que ya estudiamos, porque como son potencias fraccionarias, uno puede eh, deducir todas sus propiedades. De hecho, no es tan necesario hacérselas de memoria. Por ejemplo, 121 es la raíz. Acá hay un error de tipeo. Esto es raíz cuadrada de 11. Sí, porque 11 al cuadrado es 121. Esto de aquí hay que omitirlo. ¿Ya? Y esto se debe a que 121 elevado a un medio es de esta forma, ¿cierto? Estamos buscando un número que al cuadrado nos dé 121. Ya es como la operación inversa a exponenciar al cuadrado, ¿sí? Eh, Ahora veamos las siguientes potencias. Escribámoslas, veamos si están en los reales, si son números reales. Por ejemplo, el 5. 5 elevado a 1 sobre 12. ¿Cierto? Esto de aquí, el interior, el 5, es positivo y el índice es par. Entonces, nos tenemos que preocupar en realidad si que esto no dé negativo adentro. De hecho, es de esta forma. Cuando el índice es par, lo que va dentro de esto, de la raíz, tiene que ser positivo, si no, no es real, ¿cierto? En este caso es positivo, entonces esto sí es real, ¿ya? Eh, Otro caso, voy a bajar, voy a pasar derecho al 3. Tenemos menos 8 elevado a un tercio. Esto es la raíz de índice 3 de menos 8. Algo que multiplicado 3 veces de menos 8, sabemos que 2 al cubo es 8. Entonces, y fijémonos que si multiplicamos una cantidad impar de veces algo negativo, el signo es negativo. Entonces esto de aquí, yo puedo proponer el menos 2 y puedo verificar que menos 2 al cubo
es menos 8, ¿cierto? Porque menos 2 por menos 2 es 4, y por otro menos 2 es menos 8. De hecho, lo voy a desglosar acá. Uno hace el razonamiento inverso. Pero acá importa mucho el signo. De hecho, fíjense que acá importa mucho que el signo está dentro de la potencia, es parte de la base de esta potencia interior. Y esto sería menos 2 elevado a 3 sobre 3, ¿cierto? Porque esto es como lo que divide ese 3 de acá, del exponente. Entonces esto es simplemente menos 2. ¿Se fijan? ¿Hay alguna duda, alguna consulta con hasta ahora? ¿No? Bueno, sigamos con el que viene. Menos 10, este de aquí va a ser un problemático. Menos 10 elevado a un cuarto. Esto escribámoslo como una raíz con su índice, su radical y todos sus elementos. Entonces tenemos la raíz cuarta de menos 10. Fíjense que el índice es par y el argumento interior de la raíz es negativo. Entonces estamos buscando algo que elevado a 4, que multiplicado 4 veces consigo mismo, de menos 10. Esto sería lo siguiente. Ese algo le voy a poner X, ¿ya? Como incógnita. Algo de esta forma. Pero fíjense en lo siguiente. Por la regla de signos, si X fuese algún número positivo, este global al elevado a 4, el X por X por X por X por X, es positivo por regla de signos, ¿cierto? Porque acá es positivo y acá es positivo. Y si X fuese negativo, eh, por regla de signos, de 2 en 2, esto va a ser positivo y va a ser positivo. Y de nuevo, por regla de signos va a ser positivo. O sea, no cabe la posibilidad de que haya un número algún número real que elevado a una cantidad par de veces nos dé algo negativo. ¿Cierto? ¿Se entendió ese argumento? Lo voy a escribir. Hay un número real X tal que multiplicado por sí mismo una cantidad par de veces dé como resultado un número negativo. El argumento es por la regla de signos. ¿Se entendió? Avísenme que eso es súper importante. Por favor. Que lo más importante de la materia de ahora es que se entienda eso. Sí, no, pueden responderme. O pueden hacer con los iconos. Sí, perfecto. Por ser una cantidad par de productos, da sí o sí positivo. Por ejemplo, acá que era 4, yo los puedo agrupar de 2 en 2.
Y como son el mismo elemento, es un producto igual signo, entonces esos productos siempre son positivos. Y después me queda un producto de puros productos positivos. ¿Sí? En cambio, si es impar, puedo, si busco una cantidad de impar, bueno, si el signo original era impar, una potencia impar va a ser impar. Si el signo original era par, la potencia resultante va a ser par. O sea, si el signo es positivo, va a ser positivo, si el signo es negativo, va a ser negativo, perdón. Cuando el exponente es impar. Ahí me equivoqué en los términos. Y de hecho, lo voy a precisar mejor así, a continuación. Fijémonos si estamos sacando una raíz impar de algo, de, eh, de -1. Esto no se actualiza. Ahí sí. Esto de aquí, n, 2n más 1 es cualquier número impar. ¿Ya? Por comodidad, voy a poner ahí. Un impar, 2n más 1. Eso es buscar un número que multiplicado una cantidad impar de veces de -1. Y eso se puede satisfacer, porque si yo multiplico, por ejemplo, bueno, en este caso, el -1 una cantidad impar de veces, el signo global va a ser negativo, ¿cierto? Si yo multiplico un negativo, una cantidad impar, me puede dar algo negativo dentro de la raíz. Pero si es par, esto mismo, no puedo obtener algo negativo dentro de la raíz porque siempre se van a cancelar. Eso es lo que está diciendo antes. Por ejemplo, aquí. Yo lo voy a dejar ahí. Eso. Este de aquí, necesito un producto par que me entregue un número negativo. Y ese producto elevado a 4 no se va a dar, ¿cierto? X elevado a 4 no va a dar negativo porque ese producto siempre es positivo. Ya, sigamos ahora viendo propiedades. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos raíces con el mismo índice, pero con, de cierta manera, eh, distinta base? Bueno, resulta que pasemos la potencia. De hecho, todas las propiedades de la raíz se desglosan de pasarlas a potencia. Tenemos raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 5. Lo pasamos a 2 elevado a un tercio y 5 elevado a un tercio, y tenemos la propiedad de distinta base igual a exponente. Podemos sacar el exponente hacia afuera y multiplicar las bases. Y nos queda esto. ¿Ok? Y luego volvemos a escribir la raíz por definición, ¿cierto? Que esto sería la raíz de 2 por 5, la raíz cúbica. Para la división ocurre de igual manera. Primero, escribimos, bueno, la división de raíces, pasamos las raíces a potencia, potencias con exponente fraccionario, aplicamos la propiedad de la división de las potencias con igual exponente, nos queda aquí adentro, ¿cierto? Y luego escribimos la raíz por definición. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Solo hemos usado propiedades de potencia. Ya, sigamos. Entonces, de forma más general, para multiplicar los radicales,
lo que se hace es que se multiplican los interiores nomás, cuando el índice es igual. De igual manera, cuando dividimos dos radicales, dividimos los interiores, las bases nomás. ¿Sí? Estas serían las formulitas resultantes. Esta de acá. Y esta de aquí. ¿Ok? Voy a dejar la actividad práctica 4 de tarea, o sea que la hacen ustedes. Y si tienen dudas, escríbanme por correo. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos o dividimos distintas raíces con el mismo radicando? Bueno, en ese caso también podemos usar propiedades de potencia. Veamos este ejemplo. Fíjense que acá la base es 5, pero el índice de la raíz es 2 y 3 respectivamente. Son diferentes, entonces no podemos usar la propiedad anterior. Pasemos las raíces a potencia y veamos qué ocurre. Nos queda 5 elevado a un medio y 5 elevado a un tercio. Por las potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces nos queda 5 elevado a un medio más un tercio. Y esto de aquí ahora lo resolvemos. Tratemos de simplificarlo lo más posible. Acuérdense del producto cruzado. Se multiplican los de abajo y después se suman las cruces, así. Entonces nos queda así. 1 por 3 más 1 por 2 dividido en 2 por 3. Resolviendo eso de acá, nos queda de esta forma. Después, pasándolo a raíz, ¿cierto? Nos queda la raíz de 2 por 3. Nos queda la base y eso va a estar elevado a esto de aquí. ¿Ok? Y fíjense, este 3 más 2 puede ir afuera de la raíz o del radical, o puede estar elevando el 5 acá en el interior. Eso da lo mismo. Para la división ocurre el mismo desarrollo. Los pasamos a potencia, a potencia con exponente fraccionario. Acuérdense que el que está dividiendo se resta al que está arriba multiplicando. Se hace la operación y se pasa a raíz. Entonces, la forma genérica para multiplicar dos radicales, tenemos que fijarnos en la suma de 1 sobre n y de m sobre n. Solo eso. 1 sobre m, perdón. Sí, esta suma de aquí es multiplicar ambos, esta fracción de aquí, buscar el mínimo, el denominador común, ¿cierto? El denominador común aquí es n por m, entonces acá hay que hacer una multiplicación media fantasma, ¿cierto? Si queremos sumar esto, multiplicamos un 1 conveniente, ¿cierto? M sobre M, y acá multiplicamos otro 1 conveniente, N sobre N. Y fíjense que abajo quedan N por M y M por N. Entonces se pueden sumar, porque las fracciones para poder sumarse tienen que tener igual denominador. Y arriba queda M y queda N, porque están multiplicados por 1 respectivamente. Entonces, ese es el desarrollo genérico. Y para la división es análogo, pero con una resta porque este de acá estaba dividiendo. Entonces, por propiedad de las potencias, cuando está dividiendo, se pasa hacia arriba con un signo menos. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, ahora vamos a calcular, vamos a ver otra propiedad. Nosotros antes vimos, haciendo el análogo para las potencias, la potencia de una potencia. Ahora queremos calcular la raíz de una raíz.
¿Ok? Por ejemplo, esto. Bueno, pasémoslo a potencia y rescatemos la propiedad de las potencias. ¿Se acuerdan que este entraba multiplicando la potencia de acá? O sea, el exponente de afuera multiplica el exponente de adentro. Entonces se hace esa multiplicación y luego se pasa de nuevo a raíz. ¿Sí? Esto sería raíz 12ª de 5. Entonces nos queda esto de acá. Acá voy a escribir la raíz que queda en notación de raíz. Queda esto, ¿cierto? Dudas, consultas. ¿Se entienden las propiedades? Sí, ¿no? ¿Puede hacer dedito arriba? Sí, profe. También? Sí, perfecto. Sí, profe. Ya. Entonces la tabla resumen de las propiedades. Tenemos multiplicación y división cuando se repite el índice o cuando se repite el radicando o la base, ¿cierto? Y tenemos cuando sacamos raíces de una raíz, ¿ya? Son las 5 propiedades. Para las potencias teníamos lo mismo, ¿se acuerdan? Para multiplicación y división cuando se repetía la base o cuando se repetía el exponente. Y también teníamos la potencia y una potencia. Y teníamos una propiedad más en las potencias, que es cuando algo está dividiendo, en realidad está multiplicando y elevado a menos 1. ¿Ya? Acá hay algo. Por ejemplo, estas propiedades no actúan también con la suma y la resta, ni las potencias ni las raíces. Veamos que las raíces no actúan bien porque no se pueden separar en la suma. La raíz enésima de a más b es distinto a la raíz de enésima de a más la raíz enésima de b. Y lo mismo con la resta. Por ejemplo, basta ver esto con la raíz cuadrada. ¿Sí? Porque esto es la raíz de 13 y esto es 2 más 3, ¿cierto? Porque la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3 y esto aquí es raíz de 13, ¿cierto? Si esto es la raíz de 4 y esto es la raíz de 9, esta suma total es 5 porque es 2 más 3. Y la raíz de 13 es menos que 5 porque 5 es la raíz de 25. O sea, esto es harto más grande. Es casi el doble. De hecho, más grande. No, de hecho, la base del radicando es casi el doble. A eso me refiero. Ahí está. Calculando los valores, la raíz de 13 es aproximadamente 3.6. Así que eso sería todo lo de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta. ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo mañana. Parar.